bienvenidos al canal. Este es el primer video del canal. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de muchas personas actualmente y quiero dar mi opinión. Es una opinión sincera, pero lo escuché hasta el final. Hay cosas interesantes que quiero compartir. Eso, básicamente, denle like, suscríbanse y aquí empezamos el video. Hoy vengo con unos ánimos un poco de molestia. No voy a mentir, no voy a engañar. Hoy vengo un poco molesto. El tema de este video, como lo pueden ver en el título, es acerca de el que hay en redes sociales y que se ha fomentado contra un país muy concreto, y es Argentina. Es un tema bastante espeso porque involucra muchos matices. Es un tema que no solo involucra una cuestión superficial como lo puede llegar a ser fútbol, sino que está llegando a involucrar una serie de cuestiones mucho más trascendentales. Y bueno, este video es sobre eso. Como todo, hay que empezar por el principio. Miro hacia acá porque aquí tengo anotado el boceto que va a ser este video. Aunque, pues nada, todo lo que diga acá y todo lo que cuente acá va a ser muy sobre la marcha, muy un poco de reflexión, más que un análisis con datos, y eso es más una reflexión. Tiene algo de opinión, pero son opiniones que van a estar justificadas con datos y con cosas un poco como serias, como sustentables. Bueno, como antecedentes principales, me gustaría mencionar que hay algo muy particular en esta formalización del hacia Argentina, y es que si echamos la mirada para atrás, hace 4 años, en el Mundial de Qatar 2022, todo lo contrario a lo que ocurrió en este Mundial de 2026. No había un generalizado a Argentina, sino había como una especie de unión de sentimientos internacional en la que la gente quería que Argentina ganara el Mundial, principalmente por la figura de Messi, principalmente por ver a el mayor futbolista de la historia levantando la Copa del Mundo. Y es curioso analizar cómo a través de 4 años y después de 4 años el panorama es completamente diferente. Ya analizaremos puntualmente, punto por punto, porque creo yo que se han dado todos estos mensajes principalmente en redes sociales y pues también como en algunos sectores del periodismo internacional. Es un matiz importante recalcar que hace 4 años la historia era completamente diferente, y como durante este mes y medio, 2 meses, se ha gestado toda una campaña propagandística y de propaganda, pues ahí estoy siendo redundante, pero ajá, contra Argentina. Y bueno, yo creo que una de las bases principales de las semillas que logra gestar esto es la imagen que tiene ante el mundo el argentino. Y no es mentira para nadie que el argentino tiene una imagen de ser creído, de menospreciar a los demás, de creer el centro del mundo y de creerse más que los demás países, especialmente de Latinoamérica. Y bueno, aquí ya voy a empezar a soltar mi opinión y mi reflexión sobre el asunto. Quiero andar en este aspecto porque siento que hay mucha desinformación, tergiversación acerca de lo que es el ser argentino y cómo el mundo percibe que el argentino es creído. Y es que el argentino, es verdad que sí tiene cierto orgullo, tiene patriotismo, que a priori no son valores que están mal, pero que en una nación del tercer mundo son vistos como una forma de ser creído. Más adelante en el video reflexionaré más acerca de este asunto, pero quiero dejar esto como una semilla primigenia de una parte de por qué viene todo este sentimiento anti-argentino en un gran sector de la población. Con gran sector de la población no solo me refiero a otros países de Latinoamérica, sino también países europeos como Francia, España, incluso los Estados Unidos, que bueno, eso ya tiene historia y hablaremos de eso. Entonces yo creo que esta percepción que se tiene en el mundo del argentino, a
permitido y ha dado rienda suelta a que todos estos bulos y todas estas informaciones falsas sean fácilmente difundidas. Aquí quiero aclarar que yo no estoy diciendo que el argentino sea creído, porque pues yo he tenido la oportunidad de conocer argentinos, de convivir con argentinos. La verdad es que son personas que no son creídas, simplemente sienten orgullo por el sitio de donde son. Y yo creo que esto se malinterpreta en el mal sentido y lo llevan al terreno de que son creídos. O sea, sentirte orgulloso de un país, sentirte orgulloso de la tierra que te vio nacer, no es ser engreído. Y yo creo que es algo que falta mucho en otras partes, especialmente en países del tercer mundo, en donde la norma general y por regla general no se siente ese orgullo, sino que por el contrario se siente cierta vergüenza por ser de la zona de donde eres, del país de donde eres, porque sientes que hay otros mejores. Y el que una persona de tercer mundo y que una sociedad del tercer mundo sienta que vale la pena y que no es menos que nadie, da unos matices que chocan con esta mentalidad colonialista que se tiene por norma general en el tercer mundo. Ya para empezar como tal, me gustaría empezar por el principio de esta campaña. Esta campaña se gesta en redes sociales con dos principales grupos de personas o zonas de la internet, y son las personas que son fans de Cristiano Ronaldo y del Real Madrid. ¿Por qué? Porque naturalmente tienen una animadversión contra la figura de Messi, contra la figura argentina, por ámbitos meramente deportivos. Lo que pasa es que este sector y este grupo poblacional de las redes sociales en esta ocasión se dieron cuenta que maquillando este discurso anti-Messi y anti-argentino con matices sociales que están muy de moda, como el y demás cuestiones culturales que ahorita están muy en boca de todos, podían llegar a hacer que este discurso anti-argentino y anti-Messi saliera del fútbol y entrara en gran ámbito de la sociedad. Y es en estos grupos poblacionales y de fanbase que surge todo este bulo de desinformación y se ha extendido a otros sectores de la población que nada tienen que ver con el fútbol. Hablando meramente de lo deportivo, yo creo que es normal que estos sectores poblacionales tengan cierto rencor contra la figura de Messi, contra Argentina, porque es una rivalidad histórica la de Cristiano Ronaldo y Messi, y que ha marcado un hito histórico dentro de lo que es el deporte. El problema es cuando esto se mezcla con tintes sociales y con mentiras sobre la historia de un país para manchar el nombre de ese país. También hay que hablar de otro sector que ha impulsado esto, y es los llamados periodistas, entre muchas comillas, como la gente del Chiringuito. Argentina, hay algunos que pensamos que a Argentina le están favoreciendo descaradamente. Ciertos periodistas ingleses que han difamado la imagen de Argentina ya saliendo del ámbito deportivo. Y por eso digo periodistas entre comillas, porque no investigan, no han leído absolutamente nada ni de la historia argentina, ni han tenido contacto con la sociedad argentina, y mucho menos han pisado el país como tal, sino que a través de suposiciones e inventos y falacias han enmarcado su discurso de odio contra Argentina. Ahora sí, ya como tal, entrando en el video, quiero hablar de una de las grandes mentiras y falacias, y aquí me voy a poner un poco histórico, y es el hecho de que se ha tildado a la nación entera de Argentina como una sociedad abiertamente. Hace unos días salieron de hecho unas declaraciones del actor estadounidense afroamericano Samuel L. Jackson diciendo que Argentina era el país más del mundo y que no podías apoyar. Esto es una gran mentira y solamente tiene la explicación en base a prejuicios que surgen principalmente en el año 2022. Un artículo de el periódico estadounidense The Washington Post, de la periodista, perdón si leo el nombre, Erika Denise Edwards, que hace un artículo titulado ¿Por qué Argentina no tiene jugadores en el mundial? Y aquí hay que empezar a hablar de unas cuestiones, y es que para la visión angloparlante y especialmente la visión estadounidense de la inclusión, se ignora completamente lo histórico y se ve en cifras. Es decir, si un equipo cuenta con un plantel de 23 jugadores, ellos ven como inclusión que haya la mitad de jugadores afroamericanos. Y ahí hay un lenguaje que no coincide con lo que es inclusión en países diferentes a Estados Unidos o la misma Inglaterra. Y es que en este artículo se menciona esto de que no haya jugadores, como cuando se está ignorando el hecho de que en Argentina la población afroamericana es
mucho menor que en otros países. Y muchos dirán, si hay población, si hay mucho menor población afroamericana que en otros países, es porque los exterminaron. No, las cosas no son así, y eso trae las grandes falacias. Y es que cuando uno se pone a revisar la historia argentina, Argentina es de los primeros países en abolir la esclavitud, siendo abolida en el año 1813 con la libertad de vientres, es decir, personas esclavizadas que tuvieran a su hijo iba a nacer siendo libre. Esto en el año 1813, incluso antes de ser un país independiente, porque recordemos que Argentina se independiza en el año 1816. Es decir, 3 años después de esta ley. Para mediados del siglo XIX, más específicamente para el año 1853, perdón si leo las fechas, es que pues, me bailan un poco y quiero dar el dato exacto. En 1853 queda en la Constitución argentina abolida por completo la esclavitud. También hay que tener en cuenta que a la Argentina, a lo que sería el Virreinato de la Plata, del Río de la Plata, llegaron muchos menos esclavos que a comparación de otras zonas y otros virreinatos de la colonia española. Esto se debe a factores meramente productivos, es decir, los esclavos se usaban en los grandes cultivos, en las grandes plantaciones, como la caña de azúcar, como el cacao, productos que en la zona del Río de la Plata no se dan, por lo cual no se necesitaban esclavos y llegaron en mucho menos número que en otras zonas. Por dar un ejemplo concreto, a Argentina llegaron aproximadamente entre 70.000 y 200.000 esclavos durante toda la colonia, mientras que en zonas como Colombia llegaron más de 300.000, es decir, 3 veces más. Entonces es lógico que ya de por sí por número, el número de personas afrodescendientes sea mucho menor en el virreinato del Río de la Plata que en otras zonas del continente. Y esto sin siquiera mencionar el número de esclavos que llegó a Estados Unidos, que fue aproximadamente 500.000 de esclavos para las plantaciones de algodón en el sur de los Estados Unidos. Entonces, estas palabras del señor Samuel L. Jackson me parecen completamente idas de la realidad, porque él está hablando de el país más del mundo cuando no existen tantos descendientes afroamericanos por simple lógica de la colonia, por el simple mercado de la colonia. Y yendo un poco más allá, se está ignorando por completo el hecho de que después de la colonia hubo un mestizaje en el que, como ya dije, a mediados del siglo XIX en Argentina se dio la libertad de casarse sin importar la raza, y esto promovió el mestizaje, es decir, el número de afroamericanos claramente iba a bajar, porque si se casa un blanco con un y tienen un hijo mestizo y este hijo mestizo se vuelve a casar con un blanco, ya ese gen afroamericano se empieza a perder, y eso viene desde mediados del siglo XIX, como ya he mencionado. Es decir, se ha ido perdiendo eso de manera natural, no como un sistema organizado y unas leyes organizadas para acabar con la población de la Argentina. También es importante mencionar, y creo que es fundamental mencionar, que alguien que afirma que el país más del mundo es Argentina, viniendo de Estados Unidos, es una completa ironía de la vida, porque recordemos que Estados Unidos se independiza en el año 1776, que de hecho acaban de cumplir 250 años de independencia, y la esclavitud fue abolida en 1865 durante la Guerra Civil con el mandato de Abraham Lincoln. Es decir, se abolió incluso más tarde que Argentina, teniendo una independencia mucho antes. Y hay que enfatizar en esto, porque es que lo más grave del asunto es que se abolió la esclavitud, pero se firmaron unas leyes de segregación, es decir, la gente de color no podía ir a las escuelas de blancos, no podía sentarse en la misma zona del autobús que los blancos, no podía ir a los baños de blancos, es decir, se generalizó. Así se haya abolido la esclavitud, se generó un sistema que sí beneficiaba, que iba en pro de... Es curioso decir beneficiar, pero es que es así. Las leyes con las que se firmaron la abolición de la esclavitud en Estados Unidos iban pro. O sea, no eras esclavo, pero no te íbamos a dar el mismo trato que a un blanco. Cosa que no pasó en Argentina. O sea, es una completa ironía que alguien que viene de un país que hasta hace menos de 100 años tenía leyes en las que tú no podías ir a la escuela de blancos, diga que Argentina es un país
cuando Argentina cuenta con leyes de integración afroamericana desde hace casi 200 años. O sea, es una completa ironía. Entonces, este tipo de declaraciones lo que hacen es mostrar cómo se está ignorando por completo el hecho histórico y te está sumando a toda una campaña de desprestigio de un país. Y también me parece una ironía que gente de nacionalidad francesa acuse a Argentina cuando en Francia había zoológicos humanos hasta 1994, o sea, hasta hace menos de 30 años. No, exactamente 30 años, 32 años para ser exactos. Había zoológicos humanos. El último caso fue un zoológico promovido por una marca francesa en el cual llevaron personas de Costa de Marfil, les quitaron su pasaporte, montaron una especie de atracción turística con un mini poblado como si estuviesen en la selva de Costa de Marfil y los ponían ahí a hacer bailes, a hacer cosas para que la gente fuera a mirar. O sea, es la denigración total del ser y es un descaro completo que gente que vivió eso venga a hablar de en Argentina, venga a decir que otro país cuando tu país hacía eso hace 32 años. Bueno, otro punto importante aquí y que quiero resaltar es un topicazo que hay sobre los argentinos. Supuestamente creen que son europeos. Y bueno, para empezar, hay imbéciles en todos lados. O sea, hay gente que, porque cruzó el río Bravo con un coyote, ya cree que son americanos y que son más que el resto de Latinoamérica. Imbéciles hay en todos lados. Cuando uno habla con un argentino de a pie, ellos no rescatan o no dicen que son europeos, sino que alegan es que su herencia cultural es europea. Esto tiene mucho fundamento y de hecho cuando se estudia la historia argentina uno se da cuenta que la mayor población desciende de los millones de inmigrantes europeos que llegaron al país desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX y de los cuales son descendientes muchos de los actuales argentinos y por eso muchos de estos apellidos son como Cuchitini, que no son como tradicionales y locales la región andina, sino que son más tirados a lo italiano, por ejemplo. Lo que muchos argentinos dicen es esto, que su descendencia es europea, lo cual no es mentira. Y aquí he escuchado muchos argumentos muy estúpidos diciendo como, ay, pero entonces todos los latinoamericanos somos descendientes de españoles. Amigo, la mayoría de Latinoamérica, nuestros descendientes españoles son de hace 400 años, o sea, ni tu tatarabuelo era español, ya era mestizo. Los europeos, pues, por su historia cultural y con las migraciones, es verdad que pueden incluso tener abuelos o bisabuelos que son europeos. Entonces no es que se crean europeos en su gran mayoría, simplemente hacen referencia a que su descendencia más reciente es europea, lo cual no es una mentira, históricamente es así. Que tampoco son todos, o sea, y obviamente hay estúpidos que creen que son europeos, pero pues como dije al principio de este punto específico, imbéciles hay en todos lados, o sea, hay gente que solo porque viajó a tal sitio se cree de ese lugar, o sea, estúpidos hay en todo lado, pero bueno, entonces creo que este es otro topicazo que se ha malinterpretado y que la gente como que mezcla verdades con falsedades como ocurre en todas las grandes mentiras de la humanidad y es mezclar algo de verdad con falsedad para darle veracidad a tu relato. Creo que eso es algo que ocurre mucho en este tema. Entonces nada por ese lado de eso. Y también es verdad que en la zona de Salta, en el norte de Argentina, hay argentinos que son descendientes de nativos de la zona, principalmente porque era la zona que más tenía nativos. Al sur de Argentina no había población indígena y las que había eran poblaciones muy minoritarias y ellos no niegan eso. Lo que pasa es que la gran mayoría de la población se concentra en la zona del puerto, o bueno, lo que era el puerto de La Plata, que es Buenos Aires, cuyos descendientes vinieron en las olas migratorias y de hecho uno de los clubes más importantes de Buenos Aires, que es Boca Juniors, fue fundado por genoveses. Y ahí el meollo del asunto con todo este tema de la descendencia europea y que los argentinos se creen europeos. Yo creo que hay un relato que es verdad, un relato que es falso y un relato estúpido, exacerbado y que es al que se le da eco y no al relato que es real. Los argentinos están orgullosos de ser argentinos, no de ser europeos. Otra de las falacias, y tal vez me parece una también muy irónica, es tildar a Argentina de un país pro Israel, un país sionista, solamente porque Messi tiene una foto en el Muro de los Lamentos, que aquí hay que abrir un paréntesis, y es que el Muro de los Lamentos es un sitio que no es sagrado únicamente para los judíos, también lo es para los cristianos. Entonces es un sitio sagrado para dos religiones. O sea, si yo voy al Muro de los Lamentos no es porque sea sionista ni pro Israel, simplemente es un sitio sagrado y punto. Y
no sé, tildar a Argentina de sionista me parece tan ridículo, porque es que cuando toda esta campaña del woke se puso de moda hace unos años, de los países que más marchas había contra Israel era Argentina. Es de los países que más ha marchado en contra del genocidio en la Franja de Gaza. O sea, es totalmente ridículo venir a hablar de una patria sionista cuando hay marchas multitudinarias en contra de un genocidio. Otro de los puntos, y aquí volvemos a lo deportivo, es que se tilda a Argentina de haber arreglado los partidos, de haber amañado los mundiales, cuando si uno analiza futbolísticamente el Mundial de Qatar 2022, solo hubo un penal polémico y que si uno lo analiza fríamente no era penal, y fue el penal contra Polonia, que encima Messi erra ese penal. Es una campaña de desprestigio tanto a nivel social como a nivel deportivo. Es quitarle méritos a la Argentina como equipo de fútbol para manchar el nombre y sus copas. Entonces, hablando meramente de lo deportivo en este apartado, hablar de que Argentina maña partidos es ignorar por completo las normas del fútbol, ignorar por completo el desarrollo de los partidos. Me parece un poco descarado, porque quienes vieron la final de el 2022, Francia empata ese partido con penales, y hay uno de los penales que no fue penal y nadie habla de eso. Nadie habla de eso y nadie lo va a hablar, porque no interesa en este relato anti-argentino que se está dando últimamente. Todo eso lleva simplemente a querer manchar el nombre de Argentina, no solo en el fútbol, sino como sociedad, lo cual es bastante grave, porque ya se está viendo en las celebraciones en España de la final. Se vio que no es solo una cuestión de fútbol, sino que se está llevando más allá, y ahí es donde entra el peligro real de toda esta campaña. Querer manchar los logros deportivos con ámbitos sociales hace que la sociedad no solo odie al equipo, sino a la sociedad entera, y eso es un mensaje muy peligroso. Asimismo, se ha tildado que los argentinos son malos perdedores y malos ganadores. ¿Por qué son malos perdedores? ¿Porque se enojan porque pierden? Amigo, si tú perdieras un partido también te enojarías. He visto gente que se va a los puños por un partido en el que no juegan nada más que una gaseosa. Si pierdes algo importante, obviamente vas a estar enojado, y eso no es ser mal perdedor, simplemente es ser un perdedor común y corriente. Está bien enojarte y eso no te hace mal perdedor, y creo que es una doble vara impresionante, porque todos los equipos, y lo he visto en equipos de Europa, de Centroamérica, de Latinoamérica, de Asia, si pierdes y te enojas es normal, es una condición normal en el fútbol enojarte cuando pierdes. He visto partidos entre el Barça y el Real Madrid en el que si el Real pierde arma un escándalo, se van a los puños, lo mismo con el Barça, y nadie dice nada, nadie dice que son malos perdedores. Entonces, ¿por qué se está tildando a Argentina de malos perdedores? Solo por el hecho de ser argentino. Es una doble vara y yo no estoy de acuerdo con eso, y nunca podré con la gente que dice esta serie de cuestiones y es tan hipócrita de hablar cuando ellos mismos hacen exactamente lo mismo, igual que cuando se habla de que son malos ganadores. ¿Acaso alguien ha visto las celebraciones de los españoles y nadie les está diciendo que son malos ganadores? Ahí vuelve la doble vara y la hipocresía en el mundo del fútbol. Ahora, ¿por qué una campaña contra Argentina? ¿Por qué se gestaría una campaña contra Argentina? Y es ahí donde yo no tengo una respuesta clara, pero sí que tengo una hipótesis, y es que a la gente le gusta ver caer a sus héroes, ver caer lo que antes idolatraba. Hay una frase del Caballero Oscuro, la de Christopher Nolan, que dice: o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Y creo que es algo intrínseco del ser humano querer ver caer a sus héroes, y yo siento que con Argentina pasa un poco eso, porque, y por eso lo mencioné al principio del video, hace 4 años la gente estaba eufórica porque Messi había ganado, y en 4 años se pasó de la euforia y las ganas de que Messi ganara un mundial a simplemente... Y no siento que sea la respuesta completa porque una campaña contra Argentina, sino que siento que son muchos factores del por qué. Hay mucha gente que le tiene bronca a Argentina por ser actualmente el único país de Latinoamérica que logra cosas importantes en el mundo del fútbol, por ser un país que no agacha nunca la cabeza ante otros países. Argentina nunca ha agachado la cabeza contra ni los europeos ni los americanos, nunca ha sido un país con mentalidad colonizada. Sin ir más allá, a ellos les usurparon las Malvinas, que ya haré un video de eso. Les usurparon las Malvinas y decidieron ir a la guerra en vez de firmar un acuerdo.
prefirieron luchar hasta el final, hasta donde pudieron, antes que dejarse ningunear y menospreciar por una potencia. Esto es meramente mi opinión, no tengo un por qué se gestó todo esto, pero lo que sí tengo claro es que todo esto fue una campaña de publicidad, una muy buena campaña de publicidad en la que se tilda a Argentina de lo peor. Se tilda de cosas muy graves que no son así, o sea, yo que estaba en contacto con argentinos, yo que he visitado el país, he estado un cierto tiempo en Argentina, puedo asegurar que Argentina no es ni y yo soy una persona que no soy afroamericano, pero tampoco soy blanco, hegemónico. Y nunca se me discriminó por nada, ni por ser de fuera de Argentina, por nada de eso. O sea, por nada de lo que tildan a Argentina, yo lo vi en persona. Yo nunca viví esas situaciones. Como mucha otra gente sí ha vivido ciertas situaciones fuera del continente. No quiero tampoco generalizar con países europeos porque pues estúpidos existen en todo el mundo y gente existe en todo el mundo, pero sí que es verdad que en Europa estos problemas suelen ser más frecuentes y yo he estado en ambos lados y puedo asegurar que no es así y que toda esta campaña es simplemente una publicidad, es una campaña de desprestigio que surgió en internet y que ya está saliendo de internet y eso es lo más grave de todo, y es una campaña de desprestigio que surge de un sector y se extrapoló, se salió de ese sector y se fue a la norma general. He escuchado a gente que ni siquiera ha visto los partidos, o sea, y que habla de que Argentina hace trampa y es como, ¿viste el partido? No, no lo vi. Entonces, ¿de qué trampa me estás hablando? O sea, ¿dónde viste la trampa? Ay, no, es que no vi el partido. O sea, ¿te falla? ¿De verdad eres así de estúpido? Me parece muy fuerte lo que está pasando. Otra cosa que demuestra todo este problema y toda esta situación es que la gente es muy fácil de engañar. La gente no hace falta mostrarle pruebas, no hace falta mostrarle verdades, no hace falta mostrarle historia para que crean algo. Simplemente con un discurso marcado y con ciertas pruebas adulteradas ya la gente es capaz de creerse esto, porque han circulado muchos videos de ay, a Argentina no le cobran esta falta, pero tú estás viendo lo que pasa antes. Ay, Argentina le anularon un gol al rival de Argentina, ¿viste lo que pasó antes? No, no lo viste, simplemente te están clipeando y te están cortando el pedazo exacto para que parezca lo que te quieren hacer creer. Y lo más, bueno, no me sorprende porque la gente es muy estúpida, vuelvo y repito, pero lo que me parece más grave es que la gente ni siquiera se toma el tiempo de investigar, no se toma el tiempo de ver de dónde vienen las cosas, sino simplemente asumen la postura que les están dando. Y así es muy fácil crear una campaña en contra de lo que sea. Una campaña de desprestigio es muy fácil de montar en la actualidad y todo esto lo demuestra. Y la verdad es que me molesta mucho, me enoja mucho leer ese tipo de posts porque es gente que no sabe historia, no sabe historia de Argentina, probablemente no sepa ni siquiera la historia de su país y hacen declaraciones de tal calibre, se suben al barco de tal porque está de moda y es lo que está en ese momento en boca. No me extrañaría que dentro de 4 años, si España vuelve y gana la Eurocopa y compite en el otro mundial, tilden a España de exactamente lo mismo. No me extrañaría que hubiese una campaña en contra de los españoles y la verdad es que es un poco triste porque todo esto surge del fútbol, es una cosa que muchas personas amamos y que nos mueve pasiones, pero que este caso puntual se salió por completo de los límites del fútbol y creo que es algo serio ver este tipo de cuestiones y cómo la sociedad actual está tan degradada a nivel mental como para ni siquiera querer informarte bien, sino quedarte con una opinión de 3 segundos y creerte lo que te dicen en un TikTok de 20 segundos sin siquiera corroborar que lo que te están diciendo es verdad. Ya para ir cerrando, yo siento que es un poco ridículo pensar que Argentina ha hecho trampa. Cualquier persona que sepa mínimamente de fútbol y analice los partidos y las fallas arbitrales a favor de Argentina se dará cuenta que todo tiene un porqué, todo tiene una explicación y todo está justificado en el reglamento de la FIFA. Me parece aún más ridículo la gente que ha creído que Argentina es un país detestable, un país que merece el de todo el mundo, cuando Argentina es un país que simplemente está orgulloso de ser Argentina. Es un país que está orgulloso de su fútbol local, de su selección y que prefieren consumir el producto local antes que el producto extranjero, antes que el producto que viene de otras partes del mundo. Y yo creo que molesta eso porque en otros lados del mundo se prefiere el producto externo, el producto de lo que se consideran las grandes potencias en todos los sentidos. Yo creo que eso es a lo que la gente llama ser
un argentino creído, estar orgulloso de tu producto local y preferirlo antes que el producto extranjero. Y eso se puede extrapolar más allá del fútbol, pero esto lo quiero centrar en el fútbol. Hay muchos países de Latinoamérica en los que si le preguntas a alguien de qué equipo es, te va a responder antes un europeo que un equipo local. Y eso es lo que molesta, que el argentino no hace eso. El argentino siempre va a preferir lo local a lo extranjero. Y eso es lo que se llama ser un argentino creído, y me parece totalmente ridículo que alguien que simplemente es patriótico y que está orgulloso de su tierra sea menospreciado por el simple hecho de estar orgulloso de su tierra. Nada, si les gustó el video, si les gustó algo de lo que dije, pueden dar like, comenten, suscríbanse. Si no están de acuerdo, pueden dejar su comentario, suscríbanse igual. Este no va a ser el contenido de siempre. Siempre voy a hablar de polémicas. La verdad es que, no sé, es un tema que me molesta, lo quería hablar aquí y quería compartir como mi opinión. No sé qué van a ser los próximos videos, pero sí voy a estar subiendo más videos.